Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnick del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Y para hablar de la economía, de la actualidad, de los números de nuestro país, estamos en línea como todos los domingos con Isaac Yuyo Rudnick. ¿Cómo andás, Yuyo? Bien, muy bien. Director del Contento ISEPSI. de hablar con ustedes, Santiago, como todos los domingos. Perfecto. ¿Y qué nos trajiste para hoy? ¿Alguna buena o, como siempre, un bajón? Bueno, algunos números un poquito más definidos, un poco más desagregados. O sea, hace una semana el INDEC dio a conocer una pequeña baja en la desocupación del orden del 1,3%. Y el viernes dio a conocer, el jueves dio a conocer números de, por un lado, de la inflación, y en el mismo informe dio también a conocer de una estadística que un poco pasó desapercibida por la conmoción que generó la continuidad de la inflación, y vamos a analizar un poquito los dos aspectos. El que pasó más desapercibido es una estadística que da cuenta de los puestos de trabajo y de las horas trabajadas, y la comparación del primer trimestre de este primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2020. Si bien la desocupación bajó, o sea, supuestamente hay más ocupación, eso es relativo porque la desocupación siempre se mide respecto a un conjunto de trabajadores que se dividen entre los que tienen trabajo y los que están buscando trabajo. Los que no están buscando trabajo por desaliento o por otras situaciones, que no tienen los recursos para pagarse el transporte, etcétera, no están considerados dentro de lo que se llama población económicamente activa, y entonces el porcentaje de desocupación no los abarca. Como consecuencia de eso, generalmente este número de la desocupación tiene una trampa, digamos, que es esta situación que el porcentaje se hace sobre lo que se llama solo sobre la población económicamente activa. Pero cuando analizamos los puestos de trabajo, que es la estadística a la que me refiero, respecto al primer trimestre del año 2020, del año pasado, en este primer trimestre los puestos de trabajo en general bajaron un 1,6%. Los asalariados, ya desagregados un poco, los asalariados bajaron 2,4%. Y desagregados los asalariados tenemos los registrados, que bajaron 1,3%, y los no registrados, los sectores que generalmente están en la informalidad y sufren más, no por casualidad, son los que más bajaron casi un 5%, un 4,6%. O sea, este trimestre del 2021 tiene una baja respecto al primer trimestre este primer trimestre del 2021 tiene una baja en la cantidad de asalariados no registrados de casi un 5% respecto al primer trimestre del año pasado, que ya era malo. Pero si lo llevamos a horas trabajadas, porque digamos es muy importante saber efectivamente cuántas horas trabajaron, ahí quizá haya menos asalariados, pero que trabajen más, que tengan más horas de trabajo, pero tampoco sucede eso. Entre los asalariados, las horas de trabajo bajaron también un 3,6%, entre los registrados bajaron un 3%, y entre los registrados vuelven a ser los más golpeados, bajaron por encima del 5%, 5,3%. Esto tiene que ver con, digamos, es un número a seguir para ver efectivamente cuáles son los efectos que va teniendo el desarrollo de la política económica, si hay crecimiento o no hay crecimiento, es muy importante, pero también cuál es la repercusión que va teniendo en el mundo del trabajo. Uh-huh. En este caso, respecto al primer trimestre, que no fue el peor de este año en cuanto al desarrollo de la economía de este país, las consecuencias sobre
la cantidad de asalariados, la cantidad de horas trabajadas no ha sido hasta ahora muy positiva. Y voy rápidamente para terminar a algunos números de la inflación también desagregada. Como sabemos, la inflación general que dio a conocer el INDEC tuvo un crecimiento del 3,2%. Los alimentos en esta oportunidad tuvieron el mismo porcentaje que la inflación general, y ahí ya desagregados algunos otros rubros. En realidad el rubro que más creció, cuyos precios más aumentaron, es el de la comunicación, que creció un 7%. Y dentro de la comunicación, el sector que lideró los aumentos fue la telefonía móvil e internet. Recordemos que desde los sectores de menores recursos hay un reclamo permanente respecto a esta temática, a la necesidad de tener acceso a internet libre o a internet a menor costo por parte de las familias de menores recursos, porque ese servicio, el de la telefonía móvil e internet, es un servicio muy caro, es un servicio de difícil acceso, pero es un servicio indispensable para sus hijos e hijas puedan efectivamente acceder a una buena educación, y eso no está sucediendo. Y como Además, teniendo en cuenta elemento, que esos valores por parte de las empresas tendrían que estar congelados, ¿no? Y las empresas no asumen la pauta que les marca el ENACOM, sino que han aumentado o sea, los diferentes planes muy por encima de la pauta prefijada. Bueno, es que sucede lo mismo que con respecto a los alimentos. Exactamente. El gobierno fija una serie de pautas que solamente quedan como letra pintada. Claro, exactamente. Y respecto a eso te quería decir, ya para finalizar, respecto a los alimentos, que los productos que más aumentaron, la carne, que no es ninguna novedad porque es la que viene liderando los aumentos, pero ahora se incorporan otros productos esenciales como los lácteos, los huevos, el aceite, la manteca. O sea, son productos de consumo cotidiano que van aumentando incluso por encima de la pauta general de 3,2%, que ya es muy alta. O sea, realmente el proceso de desarrollo de la economía, de cierto crecimiento que ha tenido en el primer trimestre, y teniendo en cuenta la evolución que van teniendo los precios, la suba de los precios en algunos productos esenciales, que son los alimentos, la comunicación, el transporte, van en un sentido totalmente contrario a los ingresos de los sectores de las familias, y sobre todo de los sectores de menores ingresos. Bueno, esto me parece que son elementos que hay que tener muy en cuenta en los próximos meses, porque entramos en un periodo electoral y obviamente las propuestas de los distintos sectores deberían darle respuesta concreta a esta problemática, que es la más acuciante que atravesamos todos los argentinos y todas las argentinas. Bueno, muchas gracias, Yuyo. Era Isaac Yuyo Rudnick, desde el director del ISEPSI. Pueden encontrar más información del ISEPSI en www.isepsi.org.ar, y ahí están todos los informes del ISEPSI para que puedan acceder cada uno de ustedes.